Tengan muy buenos días. Hoy Kelvin nos ha dado el inicio con Aitana, que dice ni una más, a propósito de que hoy es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Buenos días, gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer y de poder iniciar la jornada junto a ustedes que nos sintonizan a través de Despierta con CDN y el canal 37. Hoy es martes 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, establecido por la resolución de la Organización de las Naciones Unidas en el 1999. Esto tiene fecha 17 de diciembre de ese año y se hizo mediante la resolución 54-134 de la ONU. Hay que decir que ese logro fue gracias a la gestión de la delegación diplomática de la República Dominicana, que para ese momento encabezó una mujer muy admirada, lamentablemente fallecida, Cristina Aguiar, y se hicieron las gestiones y se logró eso. Porque hoy también, hace 65 años, fueron asesinadas las hermanas Mirabal, como uno de los últimos acontecimientos ya atroces del régimen de Trujillo, y fue precisamente en honor a ese crimen contra las Mirabal y su chofer que se gestionó que el día en que fueron asesinadas se pudiera conmemorar a nivel mundial que no se puede tolerar la violencia hacia la mujer. Hemos avanzado, yo creo, en generar conciencia. Por el hecho de ser mujer no hay que aceptar violencia, no hay que permitirla, y todavía se sabe que falta mucho camino por recorrer para llegar a un nivel de respeto total, pero se ha avanzado, se ha avanzado. Así que tenemos que seguir trabajando en fortalecer la cultura, trabajar en esa cultura para desenraizar esa cultura machista que caracteriza la sociedad a nivel mundial, no solamente a la República Dominicana, pero siempre es lamentable tener que decir que nuestro país figura entre los, en América Latina, según la CEPAL, entre los países que todavía registran los más altos niveles de violencia. A mí no me gusta la tendencia de contar víctimas. De verdad creo que ya esa estrategia de decir, mira, mataron tantas mujeres este año, pasó tal y cual cosa, yo creo que ya como que logró su cometido. Ahora tenemos que pasar a otra etapa de esta estrategia mundial y de la República Dominicana de frenar los distintos modelos de violencia de la que es víctima la mujer. Se ha avanzado, pero quizás es el momento de replantear la lucha y verla desde otra perspectiva. Hoy hay diversas actividades, especialmente en la provincia Hermanas Mirabal, de donde eran oriundas estas mujeres, pues se concentran muchos actos. Así que el Ministerio de la Mujer también tiene agenda y es un día que vale la pena porque sirve para implementar políticas y para evaluar lo que se ha hecho, y todo lo que se haga en ese sentido, bienvenido sea. Ya a nivel de lo que es la agenda, hay varios temas. Ayer fue un día bastante noticioso. Desde la semanal en el Palacio Nacional, el jefe de la policía, director de la policía y el ministro de Defensa dijeron que ellos respetan el fallo, pero que no lo van a aplicar. Siendo honesto, como dice el programa de Catherine, hay que decir que fue una salida políticamente correcta. Pero hay que hacer la observación al Tribunal Constitucional que es malo para el tribunal, a pesar de que aquí hay unas quejas porque no se cumplen los fallos del tribunal, precisamente, que ya públicamente una institución diga, bueno, sí, está bien, eso se sabe que es vinculante según la Constitución, pero nosotros no lo vamos a aplicar porque tenemos nuestras propias normas. Eso le crea un problema de legitimidad y de autoridad al Tribunal Constitucional, y no debe ser. Si caen en eso, se va a parecer a lo que son la ONU y la OEA,
que se pasan la vida sancionando países, diciéndole cosas y no pasa nada fuera de ahí. Entonces, el tribunal tiene que cuidar su autoridad y su legitimidad al momento de emitir sentencias, porque si tú te divorcias de lo que es la realidad social, entonces cae en este problema de legitimidad, como han dicho ellos, los representantes de los cuerpos castrenses, de que ellos lo aceptan, lo respetan, sí, pero que no lo van a hacer, que van a seguir sus instrucciones de disciplina a lo interno de las Fuerzas Armadas con relación y de la Policía Nacional con relación a las relaciones homosexuales. Hay muchísimos otros temas. Ayer desde la semanal se anunció el paquete navideño bien amplio. Miren, 1.400.000 de 1.500, los bonos son de 1.500 pesos. A través de Supérate, 1.400.000, que todos los que están en el programa de Supérate, Solidaridad, van a recibir eso. Entonces, 1.200.000 van a ser entregados a través de otros mecanismos que no son personas que están ahí. Y los comedores económicos van a distribuir 15 millones de raciones alimenticias y 1,5 millones de raciones. Bueno, los 15 millones son de comida cocida y entonces las famosas fundas o cajas con comida cruda, 1,5 millones. Habrá fiestas, habrá Villa Navidad y lamentablemente, aquí tengo que decir que Villa Navidad es en lo que se convirtió un proyecto muy bonito que desarrolló don Roberto Salcedo en Brillante Navidad, que se hacía en el Parque Iberoamérica, pero que hubo un paquete de gente que le molestó y el señor David Collado, cuando era alcalde, decidió quitarlo para complacer a un grupito y así apagó uno de los proyectos más hermosos de la Navidad en la capital. Así que ese es el principal legado de David como alcalde, fue ese, quitar a Brillante Navidad, que era algo hermosísimo, un parque de luces algo tan bien logrado, y lamentablemente nos afectaron. Todavía hay muchas informaciones. El informe del apagón se espera esta semana. Ayer dijo el presidente que esta semana lo van a dar. Viene el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, esta semana, muchas visitas. Ustedes saben que el pasado fin de semana una comisión de congresistas estuvo aquí, y el tema del narcotráfico y todo lo interesante que está el Caribe por las acciones que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos, tiene al Caribe en el mapa, en el ojo mundial. Así que más adelante vamos a hablar del discurso del presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de otros temas relevantes. Buenos días, compañeros. Buenos días, Yanesi, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan, que hoy nos escuchan 25 de noviembre. A Dios sean las gracias. Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y todos los días, apenas recordemos que son 365 y a veces 66, traen varias efemérides. Pero la única verdaderamente relevante en este día de hoy es esta, por lo que representa para la violencia contra la mujer, que a veces uno lo mira de una perspectiva estrictamente local, estrictamente nacional, pero este es un fenómeno que va en aumento a nivel planetario. Si vamos a países del este, para no entrar en categorías religiosas, asiáticos, pues la violencia contra la mujer es prácticamente una violencia estatal, desde arriba, de invisibilizar, de lapidar, de ningunear la existencia de la mujer. Y si venimos a Latinoamérica, bueno, aunque ha habido avances, porque ha habido pequeñas disminuciones en las estadísticas en la República Dominicana, ocupamos el tercer lugar en la región de violencia contra la mujer. Y hay que recordar que esta es una lucha que va más allá de poner y de hacer o de decir discursos bonitos los 25 de noviembre. El verdadero discurso se hace a nivel presupuestario todos los días. El verdadero discurso se hace a nivel de políticas públicas todos los días. Y eso implica la verticalidad de esa política pública, desde el más alto eslabón de la cadena, que es el presidente de la República, hasta el alcalde pedáneo de Guayajayuco. Esa línea completa tiene que estar al servicio de frenar definitivamente esto, y esto se hace con educación,
pero también con prevención y también con sanción. Es un fenómeno complejo, es más simple de verbalizarlo así en la mañana, pero es importante recordar este día, sobre todo porque este Día Mundial se hizo, esa resolución, y perdón por la metáfora, esa resolución de las Naciones Unidas en 1999, y también Magali Pineda, que estuvo ahí en esa importantísima gestión de la Comisión Dominicana, que logró que una asamblea de la Nación Unida declarara como Día Mundial contra la Violencia. Esa resolución se escribió con sangre dominicana, con la sangre de 3 mujeres dominicanas, que hoy nosotros recordamos aquí, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Hoy hay actividades en Salcedo, como debe ser, en Ojo de Agua, pero tenemos que recordar esto, el compromiso de 3 mujeres con la libertad, con la independencia de su criterio, ¿verdad? Con la emancipación real, política, con la libertad de las mujeres, y pagaron con su vida ese precio, el precio más alto. Recordemos a estas mujeres y honrémoslas de la mejor manera posible. ¿Cómo? Con políticas públicas y con presupuesto. Lo demás son discursos. Pasando al plano internacional, dijo el presidente Donald Trump que él puede tener una llamada con Maduro, que cómo no, que a ellos le conviene tener la llamada. El presidente Donald Trump hay que aprieta y afloja. La verdad es que uno nunca sabe cómo cogerlo, pero la realidad es que mientras él dice esas palabras que pueden servir como de aliento, acuérdense que el que se va a morir se alienta, dice la sabiduría popular, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Diane Kemp, máximo oficial militar de Estados Unidos, general de 4 estrellas, designado por el Senado en abril, está en Vieques, agárrense, está en Vieques llevando una felicitación de el Thanksgiving a las tropas que están ahí. Que lo tendrán suspendido. En eso es que él está. Él fue a decirle feliz día de acción de gracias a los que están, a las 15.000 tropas que están en Vieques, que es el verdadero portaaviones que tiene Estados Unidos parqueado en el Caribe 24/7. De ahí irá a Trinidad y Tobago, más cerca todavía de la frontera con Venezuela. Y en lo que ese oficial de altísimo rango está extendiendo estas felicitaciones a tropas que están haciendo ejercicio de entrenamiento y de tiro, el señor Hesed, secretario de Guerra de los Estados Unidos, vendrá esta semana. No tenemos fecha, lo anunció el presidente Luis Abinader, pero como que demasiadas estrellas en el astro del firmamento político para alinearse, demasiadas estrellas. Hablaremos, cómo no, de esto de la Navidad del gobierno que señalaste, Yanesi, en las noticias tendremos, como igual hablaremos de Paliza, y no quiero, de las declaraciones del ministro Paliza el día de ayer del PRM, pero no quiero dejar de pasar 2 cosas. Primero, la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, CAMIPE, en boca de su director ejecutivo, Martín Valerio, en una actividad el día de ayer, tuvo a bien recordarle a la sociedad y al Estado, ¿por qué no?, que el 51.9% de los ingresos por concepto de exportaciones de este país, este año lo ha generado la minería. Repito el dato, 51.9, de $2, uno lo pone a la minería. Yo creo que eso tiene que llamar un poco a reflexión, a agilizar y profundizar la política minera dentro del marco de respeto a los derechos del medio ambiente y las comunidades afectadas. Porque desde luego que sí, 1.4% del PIB aporta la minería. Esa avenida menos, que siempre es ninguneada, que siempre es vejada, pero que cuando el agua llega al cuello, como pasó en la pandemia, entonces ahí sacamos los números y ahí aplaudimos. En otro orden, quizá la mejor noticia del día, el organismo dominicano de acreditación, dijo ayer el ministro de Industria y Comercio, Víctor Usonó Asa, otorgó la categoría de certificación de exportación del aguacate en la categoría Oro Verde Cambita, denominación de origen. Primera denominación de origen de aguacate, certificada, válida y homologable a nivel internacional. Yanesi, no te rías, que estamos hablando de aguacate, estamos hablando de cosas muy serias, y sobre todo estamos hablando de un pueblo de Cambita, que está peleando con Ocoa por ese galardón, sí, que ha sido un pueblo vinculado a este oro verde, y nunca mejor dicho. Es un pueblo de una tradición de trabajo que ha sabido encontrar un filón
en términos de exportación y que ha sabido especializarse y que ha sabido redistribuir riqueza en esa comunidad. Felicidades a los cambiteros por ese logro y desde luego al Ministerio de Industria y Comercio por también apoyar otros aspectos que a veces no son tan importantes como las denominaciones de origen, las certificaciones de origen, pero que nos permiten insertarnos más adecuadamente en términos competitivos en los mercados internacionales. Buenos días. Adecuadamente está el presidente con todos los anuncios que hizo ayer. La brisita viene a soplar con fuerza aquí. Él anunció que la semana que viene, recuerden, le quedan 6 días a noviembre. El viernes que viene, de arriba, el otro, el 1 de diciembre, el primer viernes de diciembre ya el gobierno habrá entregado el sueldo 13. Me gusta llamarle así, aunque hablen que doble sueldo, de regalía, es un sueldo 13 que por ley nos corresponde a nosotros los trabajadores. Sueldo 13. Ya Yanesi habló de la tarjeta de 1.500 pesos. Van a ser favorecidos más de 2 millones de personas, porque el 1,5 millones es lo de Supérate, pero habrá otra tarjeta, habrá muchas fiestas, conciertos, comida de los comedores económicos, barata. Bueno, ayer fue una semanal muy productiva porque se hicieron anuncios importantes en esa dirección. No voy a abundar en los de la Mirabal, porque ustedes abordaron correctamente, ensalzaron y resaltaron a esas heroínas sin igual, como dice el himno. Y es bueno hacerlo así. Hoy conmemoramos el asesinato de las hermanas Mirabal. Lo otro de la resolución de la Asamblea General es un capítulo más que viene a fortalecer el engrandecimiento de las hermanas Mirabal. Pero hay mucha gente que la quiere reducir y que el feminicidio, que ella, no. Son 2 hechos significativos. Lo de la Asamblea General declarando el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es otro galardón a la heroicidad de estas 3 mujeres y de su chofer Rufino de la Cruz. Es bueno que se establezcan esos paralelismos, como dice Federico, la Comisión de Efemérides Patria tiene actos en Ojo de Agua y también en la Casa Museo de las Mirabal, hoy en Salcedo. Poemas, exposiciones, museos, canciones, películas, todo el recuerdo de la Mirabal, ahí está, imperecedero. Me gusta de Aida Cartagena Portalatín, la canción La Tierra de Sodia Silvestre, y me gusta la novela llevada a la televisión y también al cine de Julia Álvarez, En el tiempo de las mariposas. Así es que se recuerdan las grandes gentes, lo que han pasado por el mundo y han aportado algo. Hago un símil arbitrario. Yo decía aquí, ¿cuántos años tengo yo diciendo que Zelensky iba a salir por la puerta de atrás de la historia? Señor, que da pena. Él celebró que ya bajaron de 28 a 19 puntos, ya es un logro. Nada más falta que yo vuelva a hablar con Trump por la puerta de atrás, desacreditado en toda la extensión de la palabra, con un país destruido, con más de 1 millón de personas muertas, lo que pudo evitarse en 10 o 15 días, como fueron las primeras negociaciones que se hicieron. Pero a él le dijeron, no te apures, te vamos a apoyar. Entre Biden, Boris Johnson y la gente de la OTAN, lo llevaron a eso para quedar en lo que era el principio. Putin dijo, es una cuestión existencial para nosotros, no podemos permitir que la OTAN se expanda hasta ahí, no podemos permitir que ustedes ocupen esa tierra y va a ocurrir todo eso. Como yo creo también que Estados Unidos está haciendo como si fuera un problema existencial lo de Venezuela. Parece, o sea, despliegue esa cosa. Estados Unidos va a tener que ingeniarse la manera de buscar, de salir con algo en la mano de ahí, porque ha hecho una dimensión de un problema como si dependiera de Estados Unidos. En este caso, Trump se maneja bien, le ha dejado eso a Marco Rubio y a toda esa gente, y Trump, así como está en Ucrania, está así con Venezuela, porque Trump, reitero, él no le interesa una Venezuela destruida, esa infraestructura tampoco le interesa a un país canibalizado, porque ¿quién va a invertir en Venezuela? ¿Quién va a coger para allá? Entonces se necesita preservar ese aval, ese activo. Yo creo que Trump,
hay que servirle su comida con su comida aparte. El que lo desprecia y dice que es un loco, que dice una cosa hoy, dice una cosa mañana, es verdad, esa es su personalidad y hay que tratarlo así con mano de seda. Pero usted lo compara con Biden y con toda esa gente y él por lo menos deja un bajadero. Lo que dijeron es que vamos a desbaratar a Rusia, miren dónde están. Pero ni modo, vamos a seguir pendientes con Venezuela. Vamos a saludar a Pete Hegseth, que viene esta semana. Abinader, yo le recomiendo, no se comprometa más de la cuenta, presidente. Me recordaba a alguien a Balaguer. Lo dejo como tarea. Las relaciones de Balaguer con los yanquis en el campo de la diplomacia. Un presidente que lo pusieron los yanquis, que lo pusieron las tropas norteamericanas, pero se manejaba con cierto estilo personal. Buenos días, Catherine. Bueno, buenos días, Nelson. Buen día, Yanesi. Buen día, Federico. A toda la audiencia de Despierta con CDN. Son las 7:27 de la mañana. Estamos arrancando en esta jornada de martes 25 de noviembre de 2025 con múltiples informaciones. Muchas, por supuesto, tienen que ver con el escenario internacional. Europa, que está proponiendo un plan alternativo de paz para Ucrania en virtud de las conversaciones que se han tenido en los últimos días en Ginebra y que encabeza Marco Rubio con otros altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump. De este lado del mundo, hay que decir que sí, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se va a sumar al movimiento que tiene la diplomacia y el poder ejecutivo estadounidense junto con la fuerza militar. Esa fuerza militar que, como bien señalaba Federico y nosotros mencionamos aquí ayer en Despierta con CDN, tiene al más alto rango de la oficialía estadounidense en Puerto Rico, coordinando acciones militares. En lo que ellos han dicho, se trata de una operación de gran calado contra el narcotráfico y más allá, contra el narcoterrorismo. Ayer hay varias fuentes informativas que apuntan al acercamiento peligroso de aviones militares estadounidenses sobre y muy cerca de las costas venezolanas. Estamos hablando de aviones que, según aplicaciones de radares de aviación y de aeronáutica, habrían acercado los aviones a 7 millas náuticas de Venezuela. Mientras tanto, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, hay que decir, los vuelos siguen suspendidos. Air Europa y la aerolínea Plus Ultra, que eran los únicos que mantenían vuelos transatlánticos desde y hacia Caracas, suspendieron sus operaciones para este martes. Algunos medios de comunicación vinculados, por supuesto, al oficialismo venezolano celebraban a las primeras horas que Air Europa mantenía sus operaciones. Les duró poco la fiesta porque al parecer estas aerolíneas han dicho cuidado, cuidado. Y han sido, en este caso, corresponsales de mantener la prudencia en un escenario aéreo complejo. Por supuesto, complejo por la acción militar estadounidense que utiliza, como saben ustedes, incluso aviones que no pueden ser detectados por los radares comerciales. En este caso, el aeropuerto de Maiquetía estaba ayer con muchas personas esperando si podían o no salir. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano llamó a las aerolíneas venezolanas a que vuelen o vuelen, porque si no vuelan les podrían revocar en las próximas horas los permisos de operación. Así, de una manera u otra, el régimen de Maduro trata de mantener la situación a flote en medio de la tensión. Por cierto, en medio de la tensión dicen que es bueno bailar. A Nicolás Maduro le vimos bailar el fin de semana una canción que él denomina una changa. No sé si acá en República Dominicana ese género musical fue popular, pero en la Venezuela de los 90, la changa era una música muy popular, era una suerte de los primeros visos del tecno y que la han convertido en una suerte de performance con esos llamados del presidente, bueno, del señor Maduro. Yo no lo llamo presidente porque no fue electo. Es un hombre que usurpa el poder en Miraflores desde el pasado 28 de julio, como saben ustedes y como ha reconocido gran parte del mundo libre. Y ahí vemos entonces a Maduro bailando No War, Yes Peace, Yes Peace. Ayer yo compartía con varias personas a las que les tengo particular aprecio y respeto
Ese audio de Nicolás Maduro diciendo yes peace, y con música de John Lennon de fondo, con la canción Imagine, que él también interpretó hace días, y que algunos grupos defensores de derechos humanos en Venezuela acompañaron de imágenes en las que la Guardia Nacional venezolana, comandada por Nicolás Maduro, que sigue siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pateaba hasta el cansancio a los manifestantes que valientemente salieron a las calles para reclamar libertad y derechos en Venezuela. Cuando les pateaban sus caras insistentemente, cuando mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana se sacaban el casco y golpeaban una y otra vez a mujeres que estaban totalmente rendidas en el suelo. Esas violaciones de derechos humanos no pueden quedar en el olvido, así como tampoco puede quedar en el olvido la persecución que se ha desatado en las últimas semanas en Venezuela, en que incluso se han llevado a familias completas. Niñas de 15, 16 años han sido sacadas de los hogares de sus abuelos para forzar declaraciones. Algunos de esos presos políticos no han tenido contacto ninguno con sus familiares desde hace más de un año. Pero bueno, esa es la paz de Maduro. Mientras tanto, compañeros, si nosotros hacemos una línea de tiempo para entender la lógica del aliado que está haciendo República Dominicana para Estados Unidos, aunque por supuesto hayan algunas precisiones que hacer al respecto. Hay que decir, visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a la República Dominicana para empezar el año. Después de 6 años se confirma la llegada y se nombra a una nueva embajadora ante la República Dominicana, la embajadora Lía Francis Campos, que ya está en República Dominicana. Se produce una visita de alto nivel de la DEA. Posteriormente se produce la visita de congresistas de la Cámara de Representantes y su Comité de Relaciones Exteriores, una visita bipartidista, republicanos y demócratas. Y ahora se anuncia en pocos días la visita del señor Hegseth. Cuando vino la delegación de la OEA, yo les comenté que yo creía que en la receta de esa conversación, más allá que las operaciones vinculadas a lo del tema de Lanza del Sur, etcétera, creo yo que se iba a conversar sobre lo que ayer habló José Ignacio Paliza. Y de eso vamos a hablar un poquitico más adelante, porque si somos aliados para todo o para nada. Así lo pensarán algunos. Está listo nuestro compañero Francisco Medrano para darnos el detalle de qué está en la portada del periódico El Caribe y del portal cdn.com.do. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Catherine. Contigo saludamos a todo el equipo de Despierta con CDN y, por supuesto, los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana. De inmediato vamos a colocar en la pantalla del televisor las informaciones que despliega en este martes el periódico El Caribe. Y lo hacemos con el ministro José Ignacio Paliza, quien manifestó estar indignado por el narco en los partidos políticos y promete acción dentro de la organización. Habló también en su condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno. En otra nota, el presidente Luis Abinader anunció ayer en la LA semanal con la prensa que la regalía pascual se entregará en la primera semana de diciembre por un monto de 34.448 millones de pesos. Seguimos con más informaciones porque de acuerdo a un informe de CEPAL, República Dominicana está entre los países con mayor cantidad de feminicidios. En lo que va de este 2025 se registran 49 muertes. Y cerramos la portada con la entrevista a Amanda Séptimo. Es una dominicana que jugó un papel clave en la victoria de Zohran Mamdani, quien es el alcalde electo en la ciudad de Nueva York. Vamos ahora a la contraportada del Caribe esta mañana con importantes noticias en el mundo de los deportes mientras colocamos esta información de la dominicana que jugó el papel importante en las elecciones de Nueva York, las elecciones por la alcaldía. Invitamos a que accedan a nuestro periódico, está tanto en la versión digital como en la impresa, para que todos ustedes puedan conocer detalles de este interesante trabajo. Ahora sí, vamos a la contraportada
mientras estamos viendo noticias de el portal digital www.cdn.com.do. Precisamente aquí tenemos esta próxima información de que en el día de ayer, pues, congresistas dominicanos se reunieron con funcionarios para discutir el tema del Código Procesal Penal. En otra nota que damos seguimiento es a la salud de Monseñor Rafael Felipe, quien se encuentra en condición crítica tras sufrir un severo accidente cardiovascular. Y finalizamos con la nota que precisamente están viendo en pantalla. Ya nuestra compañera Catherine lo había comentado esta mañana en este espacio. Es la próxima visita del jefe de guerra en los Estados Unidos. A todos ustedes les invitamos que puedan ampliar todas estas informaciones en nuestro portal www.cdn.com.do. También les invitamos que adquiera un ejemplar impreso del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Vamos a seguir con más en Despierta. Ahora sí, vamos al reporte del clima con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ahora República Dominicana entra en la segunda fase de la temporada frontal 2025-2026, por lo que veremos un ambiente más fresco en las noches y madrugadas en gran parte de nuestro país. Esto se deberá a que se quedarán los vientos que llegarán desde el noreste y desde el este-noreste en ocasiones a partir de las 7 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y toda esa masa de aire fría localizada al norte de la región caribeña será impulsada hasta el territorio nacional para así descender las temperaturas en gran parte de nuestro país. Y por supuesto que las temperaturas más frías se ubican y se localizan hacia la cordillera central. Por ejemplo, en las últimas 24 horas ocurrió la primera helada en Valle Nuevo, específicamente en Rancho en Medio, entrada a Alto Bandera. Ahí se registró una temperatura mínima de -1 grado Celsius y se formó la escarcha, que es el rocío congelado sobre la vegetación. Y así veremos cómo todavía durante los próximos días estas temperaturas van a permanecer muy frescas, sobre todo hacia la zona montañosa y hacia la región del Cibao. Por esta vaguada podría incrementar a partir de esta tarde el contenido de humedad en el territorio nacional. Y veremos la posibilidad de algunos chubascos, especialmente al final de la tarde y durante la noche, pero será mañana y también el jueves cuando puedan desarrollarse algunos periodos lluviosos en algunas provincias del territorio nacional. Y vemos cómo avanza este mes de noviembre sin amenaza de ciclones tropicales ni en el Atlántico, ni en el Mar Caribe, ni en el Golfo de México, por lo que estaremos despidiendo esta temporada ciclónica 2025 con tranquilidad en nuestra cuenca atlántica. Estas han sido las informaciones del tiempo. Gracias, Gisuriel. Contigo a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Son las 7:44 minutos de la mañana. A esta hora saludamos a la audiencia en Facebook Live. Ahí está Omar Cruz. Dice que el Tribunal Constitucional debe pedirle perdón al país por haber violado la Constitución cuando el Tribunal Constitucional está para preservar todas las leyes de la Constitución, principalmente aquellos miembros que le dieron su voto para darle cuerpo a esa aberración, de darle oportunidad a la policía y miembros de las Fuerzas Armadas de exhibir sus preferencias sexuales. Eso no es lo que dice la sentencia, pero está bien. Por tanto, el Tribunal Constitucional debe retractarse y anular la decisión por ser protagonista de una agresión solemne. Francisco Marte dice, damos gracias a Dios por la mujer, que ya no contemos una más en el día de la lucha contra la violencia contra la mujer. Tito Gómez dice, buenos días, bendiciones, un abrazo para Catherine, Nelson, Yanesi, Yulisa, Federico, Héctor, saludos a todos, gracias. Josefina Taveras está en San Pedro de Macorís y también nos saluda. Hola Josefina, un abrazo para ti. Está también conectado José Ramírez en San Tomás. Dice, con respecto a los partidos políticos que son demasiados y vemos las razones, pues reciben dinero del gobierno y del narco. Así sí es bueno. Saludos, José. Henry, la pregunta es, si no reciben dinero del Estado, ¿de quién recibirían?
si solo de los narcos o si solo o cómo. O sea, yo no creo que una cosa sea óbice para la otra, pero comprendo tu preocupación. Está Henry Santana desde Higüey conectado, Alan Daniel Vargas Corsino está por aquí, gracias Alan. Frank Pérez Mota dice, no entiendo por qué en la pandemia no se podía dar el 30%, porque desestabilizaba la economía y por qué ahora en diciembre circulará mucho dinero y la economía se activará y por qué la pandemia no se iba a activar la economía. Bueno, está Héctor Franco, dice, mientras su gobierno secuestra más de 3 personas en su país, usted se la pasa hablando de paz. ¿Cuánta desfachatez? Que se refiere a Maduro. Jacqueline Pérez, buen día, bendiciones para todos desde Atomayor. Gracias, Jacqueline. Francisco Marte, damos gracias a Dios por la mujer, que ya no contemos una más, creo que ya lo había leído también. Héctor Galán, saludos desde Punta Cana, guapa. Gracias a ti, Héctor, un abrazo. Yossi Martínez nos manda también saludos. No te brinco, Yossi. Un abrazo y también que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Son las 7:46 de la mañana. Debemos decir que hoy tenemos entrevista especial. Vamos a tener acá a personas que están muy vinculadas al tema de la lucha contra la violencia femenina. La querida Soraya Lara estará con nosotras del patronato PACAM. Estará con nosotros en minutos. Quédese aquí y si usted quiere, háganos algunas preguntas, coméntenos. Vamos a colocar los números de WhatsApp para esos fines también. Adelante, Fede. Ya con la noticia, recordar que el presidente del gobernante Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, aseguró el día de ayer que los dirigentes oficialistas investigados, arrestados e incluso extraditados por vínculos con el narcotráfico son una muestra de que ya no existe la impunidad en el país. Al mismo tiempo, aseguró que muchos de estos señalados por drogas y lavado de activos provienen de otros partidos políticos. Kenneth Lucas nos amplía la noticia. La lucha contra el crimen no es política, es moral. Con el PRM al filo de alcanzar la decena de dirigentes señalados por narcotráfico, el presidente de la organización política sale a dar la cara. José Ignacio Paliza aseguró que sus militantes procesados por supuestos vínculos a las drogas y lavado de activos son una muestra de que no existe impunidad. Si conoces de estos casos, si has visto nombres que no te imaginabas, expedientes y procesos avanzando, múltiples extradiciones, es precisamente porque nuestro país cambió. Cambió porque tenemos un Ministerio Público independiente de verdad, instituciones más fuertes, que no responden a colores ni banderas, y un presidente que decidió no intervenir jamás en la justicia. Paliza aseguró que muchos de los PRMistas señalados por narco provienen de otros partidos. Me indigna que personas accedieran a nuestra organización, muchas procedentes de otras organizaciones políticas, en procura de impunidad, pero no la encontraron. Además, sugiere que los regidores, diputados y funcionarios ya apresados por este delito no serán los únicos casos. Es probable que surjan más casos en el futuro. Estoy casi convencido de que surgirán más casos en el futuro. No porque seamos un país peor, sino porque el narcotráfico es un cáncer y porque por fin en nuestro país la impunidad dejó de ser una opción. Es por esto que anunció que reforzarán los filtros internos del Partido Revolucionario Moderno como prevención y propondrán iniciativas legislativas. Entre ellas la modificación de la ley 155-17 para convertir en sujetos obligados a los partidos políticos. El presidente del PRM recomendó a quienes aún no han sido descubiertos entregarse por voluntad propia, advirtiendo que no habrá impunidad. Keren Lucas, CDN. Ahí vimos las declaraciones de Paliza, José Ignacio Paliza, y en su persona confluyen dos calidades: la de ministro de la Presidencia del Estado Dominicano y la de presidente del Partido Revolucionario Moderno. El tema es que en estas declaraciones que ha dado el ministro se confunden los dos roles, porque cuando habla el ministro y señala que no hay impunidad, lleva toda la razón.
cuando dice que se están sometiendo, que se están haciendo operativos, que se están extraditando, lleva toda la razón, indudablemente que sí. Cuando dice que el fenómeno es sistémico, que es un tema de la sociedad, lleva toda la razón, indudable que sí. Pero cuando dice que no se puede politizar el tema, y cuando dice que no somos iguales y que el país cambió a seguidas, lo está politizando. Con el mayor respeto, señor Paliza. Cuando usted dice que la impunidad dejó de ser una opción, tiene toda la razón, porque no se puede decir y no se puede acusar al gobierno de proteger en el ejercicio fáctico diario estructuras mafiosas. Aquí no hay un caso, uno, no se ha señalado que no lo quieran soltar, que no lo quieran extraditar. Estaba pensando ayer, Nelson, corrígeme, la primera extradición que fue la de Mirambó, en el 86, 87 con Balaguer. Hubo un pulseo para que no lo dejaran extraditar. Y al final, cuando se firmó la extradición, Mirambó tuvo la decencia de tener un accidente en el tercer piso del Palacio de la Policía y caer en el piso. Y no lo extraditaron. Entonces el país ha evolucionado mucho y hay que ser honesto y hay que ser consecuente. Este gobierno, en los hechos, en las estadísticas, ha hecho el que más decomiso ha hecho, por las razones que sea. Ha sido el que más reconocimiento ha tenido, por las razones que sea, de parte de organismos internacionales. Ha sido certificado, ha sido premiado, ha sido distinguido. Eso es así. Este gobierno es el que más esfuerzo ha hecho a la fecha, pero eso no significa que los demás no lo han hecho. Porque no sé, el mundo no comenzó el 16 de agosto del año 2020. También la lucha contra el narcotráfico. Las estructuras de inteligencia toman tiempo construirlas y crearlas. Entonces, creo que habló el estadista cuando dice, el ministro Paliza, al final, dos cosas. Primero, poniéndose adelante, que habrá más casos. Sí, ciertamente habrá. Porque el problema es que no fue que el narcotráfico penetró la política. Ese es el último eslabón de la cadena. El narcotráfico penetró la sociedad dominicana. Y la penetró hace tiempo, hasta el fondo, hasta lo medular. ¿Usted quiere saber si el narcotráfico penetró a la sociedad? Coja su carro, dé una vuelta y empiece a ver Torres, para que usted vea dónde está el narcotráfico. Y aquí está el momento que todavía no han puesto el primer eslabón de los que facilitan que el dinero del narcotráfico entre a la formalidad del sistema, por dejarlo ahí, para no tocar la ley monetaria y financiera y no ser reo de algún tipo penal, por dejarlo ahí solamente. El problema es que entró en la política ya, y entró al más alto nivel en la política. Y lo que queremos ver son acciones y medidas concretas, como señala el ministro Paliza, que me parece muy bien decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a modificar la 155-17 de lavado activo, porque esto es un tema país, dice Paliza, no un tema partidario. El problema es que lo que abra con una mano, lo golpea con la otra. Porque si usted está politizando el tema diciendo que yo hago y que los demás no hacían, entonces no espere que le tiren rosa del litoral opositor. Pero bueno, vuelvo y termino diciendo lo que dije al principio. En esta declaración se confundieron dos roles, el ministro y el presidente. Y yo creo que el ministro tuvo razón en todo lo que dijo. Y el presidente debió haber hilado más, el presidente del Partido Revolucionario Moderno debió haber hilado con más tino político para cosechar aplausos y no otras cosas como las que generarán las declaraciones políticas que dio el día de ayer. Sí, voy a decir pocas cosas porque todavía no entiendo qué motivó esa locución tan promocionada de Paliza. No me da y no quiero conjeturar. Yo sí veo dos hechos, y fue al regidor del PRM de Boca Chica que agarraron con una estructura mafiosa ahí en el multimodal. La gente dijo, pero esa es la gota que rebosó la copa, porque al PRM no le cabe otro narco más. Pero si ustedes se dan cuenta, porque a nosotros nos engañan en este país, la semana pasada el Ministerio Público Independiente sometió el expediente del caso que ellos le llaman Búfalo NK, no sé qué es lo que es eso NK. Y ahí ustedes lo leen y dice que esa estructura de Búfalo tenía contacto con el cartel de Sinaloa. Ustedes se recuerdan que hace varias semanas se dijo desde el gobierno, no es verdad que aquí esté operando el cartel de Sinaloa. Entonces, léanse ese expediente del Ministerio Público, porque parece que en materia de droga aquí se está jugando con duro. Eso lo dice el expediente del Ministerio Público Independiente. Solo 2 precisiones, o 3 precisiones, o 4 precisiones, Paliza. Paliza dijo en un momento, como una satisfacción a los que marcharon, que él no le va a fallar. Yo no entendí eso, me imagino que se refirió a la Marcha Verde.
Y no fue Paliza los que marcharon necesariamente el mejor ejemplo, porque esos marcharon para uno corrupto en específico y para unos narcotraficantes en específico. También lo del Ministerio Público Independiente comenzó trabajando para los que marcharon, para perseguir corruptos en específico y también narcotraficantes en específico. Pero la rueda de la historia siguió caminando. Yo le doy valor, aunque tengo mi requemor a eso que Paliza dice, que van a modificar la ley 155-17 del antilavado de activos. Yo no sé cómo se aplicaría esa ley a un partido, porque con esa ley, si tú vas a comprar un vehículo, por ponerte un ejemplo, tú no puedes ir con una funda de cuarto. Tú tienes que ir con todo el respaldo, con todas las cuestiones. Yo me imagino que un partido vaya a hacer una gran manifestación y tenga que andar con todos los soportes y todas las cuestiones para comprar una tarima. Pero por lo menos la intención es buena y también muy bueno, porque eso sí, Paliza habló de las cosas que ellos van a hacer. Que tal vez, si se trataba de un mea culpa, debió circunscribirse a todas esas cosas que él dijo que va a hacer el PRM con su padrón, con la selección de la gente, etcétera, etcétera, porque realmente, y ahí coincido como comenzó Paliza, diciéndole que el país está indignado, y él está indignado también, y yo estoy indignado, y los que estamos aquí estamos indignados por lo que está pasando ahí. Ahí sí coincidimos, Paliza. Más que indignación, ya lo que hay es más, ni preocupación siquiera. Así es. Bueno, como decía Nelson, no le he encontrado el sentido a esta alocución del presidente del PRM y ministro de la Presidencia. Y me parece un discurso desafortunado y políticamente incorrecto. Y luce más un acto de desesperación que otra cosa. Contra lo evidente es difícil argumentar. Y Paliza, yo lo voy a ver más como ministro, como presidente del PRM, que como funcionario. En su discurso dice que todos los partidos, que antes ellos no decían nada, aquí todo el tiempo han extraditado narcotraficantes. Vamos a estar claros. Y lo segundo es que no hay un solo caso de narcotráfico sometido que lo haya hecho la autoridad dominicana. Han sido pedidos en extradición, en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si yo me pregunto, si el gobierno de los Estados Unidos no pidiese estos narcotraficantes en extradición, lo supiéramos, igual fueran sometidos, tuviésemos esta limpieza que se está produciendo. Y lo segundo, aunque yo creo que todos los partidos políticos, pero no es algo exclusivo de los partidos políticos, el narcotráfico siempre intenta penetrar todos los estamentos. En la DNCD, ¿cuántos funcionarios de ahí han sido extraditados por complicidad con el crimen organizado? El tema es cómo el partido de gobierno permitió que tantas personas vinculadas al narcotráfico penetraran sus filas. Pasó en el 2020 y vimos el desfile de figuras vinculadas al crimen organizado que estaban militantemente participando y en la boleta del partido de gobierno. Y en la campaña del 2024 vimos un ejercicio que hizo el PRM. Recuerdo como ahora que la rueda de prensa la encabezó el presidente de la Comisión Electoral y el secretario de organización de Línea Ascensión, anunciando que iban a depurar su lista de candidatos. Y además tienen el control del Estado, o sea, de los organismos de seguridad del Estado. ¿Cómo a pesar de ese esfuerzo, tantas personas vinculadas al narcotráfico pudieron participar en la boleta del partido de gobierno? Y es verdad, presidente del PRM, que todo el mundo sabe que el dinero del narcotráfico y los mismos partidos de oposición
yo he visto que lo han reconocido, que siempre trata de infiltrar sus filas. El tema está por cómo usted trata de evitarlo. ¿Por qué no funcionaron los organismos de control del partido de gobierno? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanta debilidad cuando no debería ser? ¿Cómo usted viene a querer decirle a la gente que en el pasado no hicieron y que nosotros sí estamos haciendo? No es así, no es así. Ese discurso fue muy desafortunado y parece más un acto de desesperación que otra cosa. Honestamente, vamos a decir las cosas como son y no lo veo absolutamente necesario. No entiendo en qué eso le aporta al partido de gobierno. No lo veo. Miren, cambiando un poco el tema, compañeros, ayer me llamó la atención particularmente en el escenario de la semanal en la que el presidente de la República, Luis Abinader, pues hacía las consideraciones relativas a que 2.600.000 familias de escasos recursos serán beneficiadas con diversas jornadas de asistencia social durante la Navidad. Que los periodistas le preguntaron al presidente sobre su opinión al respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza las medidas disciplinarias en contra de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que sean hallados o que sean considerados que tengan una situación, una relación de carácter homosexual. El presidente de la República no se refirió al asunto, le dejó la respuesta, tal y como ha hecho con otros temas. Parece que el presidente, cuando no se quiere meter a lo hondo, le dice, venga usted, funcionario, y responda. Y me llamó particularmente la atención la respuesta tanto del jefe director de la Policía Nacional como del ministro de las Fuerzas Armadas. Si producción lo puede colocar a continuación, ustedes van a ver, y a mí me preocupa que este tipo de declaraciones se den incluso en presencia del presidente de la República. Todos, absolutamente todos los ciudadanos de la República Dominicana debemos no solamente defender, sino respetar la Carta Magna. Hay un principio de lealtad de la Carta Magna que por encima de ella no hay nada. Pero al parecer para estos dos funcionarios hay otro tipo de situaciones que están por encima de la ley que nos une a todos los dominicanos. Les preguntaron qué piensan ustedes sobre esa sentencia del TC y los parafraseo en lo que tenemos el video. Dijeron, sí, nosotros la acatamos, pero seguimos teniendo nuestro reglamento. Evidentemente ese es el reglamento que, como bien señalaron ayer dos destacados juristas que interpusieron este recurso de inconstitucionalidad y que ganaron, por lo tanto es una sentencia firme, ha sometido a miembros de esa institución a vejámenes, a situaciones que vulneran la dignidad y la igualdad. Porque esto no se trata de un asunto de ética ni de moral dentro de los cuarteles. La ética y moral dentro de los cuarteles debe ser igual para todo el mundo, no importa si usted es homosexual o heterosexual. Usted no puede entrar en ninguna institución ni del Estado ni privada y romper las reglas naturales, las reglas de comportamiento. Eso está clarísimo. Aquí lo que estamos hablando es de un principio de discriminación con el que se ha vulnerado el derecho de algunas personas de sencillamente tener una orientación sexual distinta, una orientación sexual que para algunos pues genera problemas, ¿no? Entonces yo me busqué algunos datos que tienen que ver con lo que ha sido el cumplimiento y el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional. Y es precisamente la Policía Nacional la institución que, según el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, más vulnera ese principio de la Constitución. En el año 2023
al menos hasta el año 2023, la Policía Nacional era la institución que más desacataba las sentencias del Tribunal Constitucional. En aquel momento, de 81 sentencias publicadas por el Tribunal Constitucional, 22 eran desacatadas por la Policía Nacional. Vamos a ver lo que dijeron ayer el director de la Policía y el ministro de la Defensa, en presencia del presidente de la República, que no dijo nada, cosa que a mí me preocupa, sobre este particular. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero yo quiero que quede bien claro que a pesar de esa sentencia, las Fuerzas Armadas mantienen su código disciplinario y que se le aplica sin distinción a todos aquellos militares que lo violen. Esa es nuestra respuesta. Buenas tardes, señor presidente. La Policía Nacional es obediente a las decisiones que tomen las altas cortes, pero nosotros tenemos normas y reglamentos internos y tenemos órganos de controles que fiscalizan que esas normas y esos reglamentos se cumplan. Buenas tardes. Ahí está, silencio además del presidente. Sí, que ellos decían lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana. Eso es gravísimo. Vean declaraciones del expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, un titular del diario Libre, de septiembre 11 del 2023. Lo tengo en el iPad, compañeros, para que ustedes lo compartan allí. Una sola sentencia que no sea cumplida es un atentado al Estado de Derecho. Pero sigamos aplaudiendo entonces estas declaraciones preconcebidas, preguionadas y ausentes absolutamente del principio de legalidad que debe regir a todos los dominicanos. A usted puede no gustarle una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no le luce a usted decir que sí, que hagan lo que quieran, pero yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Por encima de la Constitución, nada. Porque si eso lo hacen con una sentencia de ese tipo, no quiero ya imaginarme con otras cosas. Cito una vez más, principio de lealtad a la Constitución. La Constitución dice que las decisiones son definitivas, decisiones del TC, definitivas e irrevocables, y constituyen procedimientos vinculantes para todos los poderes del Estado. Dicho esto, compañeros, si ustedes no tienen más nada que agregar. Solo una precisión. En el aspecto que tú dices, tú puedes estar en desacuerdo. Claro, por pero usted ejemplo, tiene que la cumplir. sentencia de las candidaturas independientes es una locura, una aberración. Sí. Pero el problema es que es una sentencia del TC que hay que cumplir y hay que buscarse la manera. Entonces, en este caso, creo que tanto el ministro de Defensa como el director de la Policía se equivocan al condicionar. Claro. Incluso podían utilizar alguna palabra mucho más elegante, pero cuando dice, Pero respetamos la tendencia, pero nosotros vamos a aplicar nuestro reglamento. Así no se vale. Pero ni modo. Mira, hasta yo dije, pero. El silencio podía ser una opción también. El doctor Nasser Perdomo, que por cierto dio una declaración interesante con relación a eso, dijo, sí, tiene una frase que dice, la verdad viene después del pero. Y aquí aplicó como nunca, mejor dicho. El tema es que sí, todas las instituciones tienen un código de ética, pero claro que sí. Aquí tiene que haber uno, seguramente. En todas las compañías tienen un manejo, eso es verdad. Ahora, lo que se entendió, yo no sé lo que quisieron decir esos altos militares y policiales, esos altos mandos militares y policiales. No sé lo que quisieron decir. Ahora, lo que se entendió, o por lo menos lo que entendimos aquí, es que ellos van a seguir haciendo lo que quieren. Claro. Si hubieran tamizado y me dicen que los códigos disciplinarios serán actualizados. Eso es lo que debían decir. Que prohíben que se den relaciones de cualquier tipo dentro de los cuarteles. Eso es lo que corresponde. Si hubieran hecho eso, quizás estuviéramos entendiendo otra cosa y quizás ni siquiera esto fuera noticia. Claro. Pero pararse ahí y decir eso de la forma en que se dijo, suena a que se va a irrespetar una norma, aunque de entrada se dice que se respeta. Es que es un desafío abierto, Sí. y a mí lo que me preocupa es que es un desafío abierto. Tienen un chance de editar eso y hacer una nota aclaratoria
que edifiquen mejor a la opinión pública y a la prensa para que estemos claros en qué pie estamos parados, porque suena como que no le van a dar cumplimiento. Claro y creo que esa no es la intención, porque lo dijeron de entrada delante de un presidente. Delante del presidente de la República. Qué belleza. Serán actualizados, aunque no se actualicen. Pero, con ese pero, opiniones también. Vamos a pausa. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, aseguró que en comparación con el año 2024, las cifras de mujeres asesinadas ha disminuido. En la tasa de homicidios, ahí también se puede ver el comportamiento. A la fecha, tenemos 49 homicidios, hay otros que están todavía en proceso de feminicidios, otros que están en proceso de investigación, pero fíjense cómo a esta fecha, el año pasado, habíamos cerrado ya con 71 feminicidios en la República Dominicana. A la fecha llevamos 49 y seguiremos trabajando para ver de qué manera podemos prevenir que ninguna mujer perezca por ningún tipo de violencia intrafamiliar. De acuerdo a la ministra, en el 2023 se manejaron para esta misma fecha 76.431 denuncias, en el 2024 71.912 y en el 2025 hasta la fecha disminuyeron a 57.538. Esto nos ayuda a poder monitorear y fiscalizar también la capacidad de respuesta que están teniendo las agencias del orden y de la prevención en República Dominicana. Raful aseguró que en la atención y protección a víctimas, la Dirección Especializada en Violencia contra la Mujer de la Policía Nacional ha estado trabajando de manera preventiva, impactando a unas 50.000 mujeres. También tenemos una atención especializada que se ha brindado en los centros de intervención conductual para hombres desde el Ministerio Público, donde vemos que más de 12.354 hombres han sido impactados por esta intervención conductual que hace la Procuraduría General de la República. La funcionaria adelantó que este martes 25 de noviembre el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de la Mujer encabezarán un acto conmemorativo donde se anunciarán nuevas propuestas y medidas para continuar poniendo frente a este flagelo que afecta al país. Raiza Álvarez, CDN. A las 8:20 de la mañana recibimos con cariño a Soraya Lara. Ella es presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM. Precisamente hablamos de este tema en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, un día de especial relevancia y connotación para la República Dominicana, porque por supuesto nos recuerda y nos trae la obligatoriedad de recordar la memoria de las hermanas Mirabal, pero también por supuesto de crear mayores esfuerzos y entender qué es lo que está pasando en materia de protocolos y de acciones firmes para enfrentar este flagelo. Soraya, gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y compartir con ustedes algunas ideas importantes, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo en la República Dominicana y qué se proyecta a futuro. Pues arranquemos por allí, Soraya. Hemos visto algunas cifras que nos comparte nuestra reportera. Se habla de que la prevención sigue siendo, creo yo, la tarea pendiente, pero queremos, en virtud del trabajo que ustedes desarrollan en PACAM, conocer cuáles son los principales retos y en qué nos estamos perdiendo. Creo que la prevención sigue siendo una tarea pendiente, pero la prevención tenemos que verla desde el actual. Todavía en República Dominicana no contamos con un abordaje integral sobre la violencia y la articulación coherente, consistente y comprometida de un Estado. O sea, estamos hablando que se ha delegado solamente la responsabilidad al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público. Claro que son dos actores, digamos, importantes, pero para prevenir y cambiar cultura se necesita de toda una articulación interinstitucional de todas las dependencias del Estado con un mismo discurso, con la transversalización de género, del sector empresarial, de las universidades, porque se trata de cambiar un sistema de creencias donde todavía en ese imaginario colectivo masculino descansa la idea de que la mujer es su propiedad. Y el feminicidio ocurre cuando la mujer se ha separado. Y si se ve estadísticamente, hay una separación que supera los 9 meses.
Cuando ya el agresor o el potencial feminicida se da cuenta que la mujer no va a continuar con él. Entonces, si se actúa también desde el Ministerio de Salud Pública con un protocolo de actuación, cuando una mujer llega con, que es obvio que fue una violencia física, fracturas, quemaduras, abortos, moretones, ataque de pánico, que es muy propicio, y intento suicida, o sea, hay estadísticas sobre esto. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? ¿Cómo dispara el sistema de alarma? Pero cómo se da también en el Ministerio de Educación esos cambios estructurales, psicológicos, afectivos, de relaciones interpersonales que van encaminados a crear una conciencia de igualdad y de respeto entre las chicas y los chicos. Pero estamos viendo en la actualidad un recrudecimiento del machismo, porque también estamos escuchando personas e influencers e incluso algunos profesionales de la salud mental hablar del feminismo con una connotación negativa como las feminazis. Entonces, hay toda una juventud en la actualidad que está viendo no tan solo el feminismo, sino el derecho de las mujeres como un desafío, un reto para ellos. Se sienten amenazados y entonces se ha recrudecido ese discurso de odio hacia las chicas, porque hablo de las chicas, de las jóvenes. O sea, vemos cada vez más jóvenes que son novias, conscientes de la situación, asistiendo al patronato. Y estamos hablando de mujeres jóvenes que nacieron después de la ley 2497 o que estuvieron ya jóvenes cuando la ley 2497, que ya se asume que hubo una conciencia diferente, que hubo un despertar. Sin embargo, esto no está ocurriendo y se supone que es precisamente a esta ausencia de las políticas públicas enfocadas en la concienciación, en los cambios de esas ideas distorsionadas acerca de la mujer y el uso de la violencia. Por lo que usted plantea, parecería que en algún punto el movimiento de reclamo, de respeto al derecho de la mujer, habría producido un efecto como contrario por esa resistencia. ¿Cuáles fallas quizás se podrían identificar en el proceso que en lugar de tener el resultado que esperamos, tenemos ese resultado? ¿Ustedes ya han hecho ese diagnóstico? Sí. Nosotras hicimos creo que fue en el 2023, que se publicó en la revista Ciencia y Sociedad, un estudio con 2.045 participantes, hombres y mujeres, con un inventario que podíamos evaluar las distorsiones cognitivas, pensamientos distorsionados acerca de la mujer y el uso de la violencia. Y vimos como resultado que hay una presencia importante de pensamientos distorsionados en hombres y mujeres, siendo la distorsión mayor en los hombres que en las mujeres. Cuando hablo de esta distorsión, ¿a qué nos referimos? Normalización de la violencia, justificación, minimización y desresponsabilización del agresor. Entonces es un pensamiento colectivo. Si tenemos esa data, podemos trabajar con esa data para generar cambios, políticas públicas encaminadas a modificar esos pensamientos. Porque si la mujer misma normaliza y el agresor, porque es un aprendizaje cultural, pero es un aprendizaje también de la convivencia cotidiana del padre y la madre. Entonces, desde edad muy temprana, el varón aprende a reproducir el patrón
y las chicas también, el patrón de la victimización. Entonces, si no vamos encaminados a impactar también en ese microsistema, pero ese microsistema es también modificado porque creamos una macrocultura diferente sobre las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Entonces, hemos visto, incluso en conversaciones con personas con un nivel intelectual, que tú te sorprende, que no acaban de entender de qué se trata el cambio de pensamiento, de estas distorsiones, ¿no? Porque siguen observando que el empoderamiento de la mujer es una amenaza. PACAN es un patronato de ayuda a casos de mujeres. Sí. Tengo entendido, o no que tengo entendido, es así, ustedes tienen varios programas. Sí. ¿Por qué no hablamos un poco de PACAN y esos programas? Sí, ya tenemos más de 22 años. Hemos impactado una población importante a través del programa de intervención comunitaria, a través de charlas, talleres, y nos movilizamos por todo el país. Y ahora con el tema de la virtualidad podemos llegar a todo el país. Y es interesante cómo en un solo encuentro se conectan 400 personas. Sí. Y eso es uno de nuestros programas. Y vamos incidiendo en esa desconstrucción de la violencia y de esos pensamientos distorsionados. El programa de atención a víctimas de mujeres víctimas de violencia por la pareja, ya que es la misión principal y por la que surgió el patronato, que es la recuperación emocional de las mujeres expuestas a la violencia, el programa por los buenos tratos a la niñez y a la infancia, que es para esos hijos de las mujeres víctimas que también puedan recibir la atención, y el programa de capacitación. Y ahí en el programa de capacitación hemos impactado a jueces, fiscales, psicólogos forenses y a la población general que tiene interés en formarse en materia de violencia intrafamiliar. O sea, tenemos un diplomado que siempre está con una participación enorme que dura aproximadamente 3 meses, y el programa de atención a hombres con comportamientos violentos. Porque los hombres que son atendidos por el Estado son los hombres que han sido denunciados. Entonces nosotros queríamos crear un espacio para aquellos hombres que reconocen que tienen un comportamiento maltratante o violento y que por sí mismos, sin ser denunciados, quieren buscar ayuda. Es un programa que tiene aproximadamente 10 años y solamente hemos recibido un promedio de 30 hombres. 30 hombres. Wow. Usted hablaba recientemente, si tenemos todas esas estadísticas, podríamos hacer política. Entonces pregunto, tenemos las estadísticas de feminicidio y las referimos, y a veces es un tema político también, los resultados, se evalúa de la perspectiva política con relación referido a los 100.000, pero tenemos estadísticas diferenciadas con el tema del maltrato. O sea, porque el feminicidio es el último eslabón de una cadena de maltrato. Entonces, a veces uno siente, y esta es la pregunta, uno siente como que todos los esfuerzos están dirigidos a contener el feminicidio, que la noticia es el feminicidio, pero el maltrato está debajo del radar. Claro que sí. Y otra realidad que también nos ha evidenciado los estudios que hemos realizado en el PACAN, es que solamente también se visibiliza la violencia física, porque es la visible. Claro. Y la violencia psicológica es impactante. O sea, deteriora significativamente la salud mental de las mujeres, y así lo han evidenciado las estadísticas de los análisis que hemos hecho en el patronato. Entonces el feminicidio, porque genera presión, también nos afecta como sociedad, nos afecta a las personas que trabajamos con las mujeres víctimas, porque es una vida, y aquí hablamos hasta la fecha de 49 mujeres asesinadas, que se sigue hablando, pero tú no sientes la conciencia moral
de una población que se levanta, o sea, cuando cada hecho ocurre. Hay como un silencio que molesta, porque al parecer es como que cada mujer que es asesinada no vale nada, o son 49. Entonces, el impacto que tienen estas noticias, comparando que se hubo una reducción, pero si tú acuestas aquí en este escenario 49 mujeres asesinadas, ¿cómo saldrías tú? ¿O cómo saldríamos nosotros de este escenario? Entonces, eso tiene un impacto psicológico en la población. Soraya, quiero hacerte dos preguntas. Una tiene que ver con el seguimiento que se le da a las familias de estas mujeres que son asesinadas casi siempre por sus parejas o exparejas. Los niños que quedan en la orfandad, el apoyo que el Estado u otras instituciones les da, incluyendo que tú mencionas, y me parece muy atinado, la responsabilidad incluso hasta del sector privado, cómo se involucra o cómo no se involucra. Y la segunda pregunta tiene que ver con buenas prácticas de la región. En la parte inicial mencionábamos que quizás dos países están por delante en virtud de las cifras que nos muestran todavía en una mala posición en materia de feminicidios, pero quiero saber buenas prácticas regionales que nos hagan pensar que es posible adelantar pasos en este camino. Es que la primera buena práctica es un discurso que se inicie desde la presidencia. ¿Qué tanto has escuchado tú, por ejemplo, al presidente Luis Abinader preocupado por los feminicidios? Entonces nos planteamos, ¿cuál política pública? ¿Cómo una vicepresidenta que tenemos, una mujer inteligente, capaz, sensible, tampoco se manifiesta en torno a los feminicidios? Y no tan solo a los feminicidios, es para crear una conciencia que tenemos que cambiar una cultura. Entonces hay una apatía. No es un asunto del Ministerio de Interior y Policía, no es un asunto solamente del Ministerio de la Mujer. Entonces es un discurso que tú veas a un ministerio también de salud, un ministerio de educación comprometido, un ministerio de trabajo, con un discurso que evidencie que verdaderamente hay un compromiso del Estado. Entonces, si no hay un compromiso del Estado, no podemos hablar de buenas prácticas. Entonces, si tenemos más casas de acogida, tenemos más oficinas del Ministerio de la Mujer, pero tenemos unidades de atención especializada en todo el país. ¿Tenemos centros conductuales para hombres en todo el país? No. ¿Tenemos psicólogas forenses, médicos forenses especializados en materia de violencia de género en todo el país? No. ¿Tenemos oficinas, o sea, estructuras funcionales? ¿Tenemos un sistema judicial que vaya encaminado a trabajar en esa concienciación, en la sanción penal, en la... Ese juez, me gusta, y perdona que haga esta disrupción, pero nosotros hace muchos años, si hablamos con el juez de ejecución de la pena, o sea, si hay una sanción penal, ¿quién le da seguimiento a esa sanción para que ese agresor cumpla? O con ir a un centro conductual en Santo Domingo, en el distrito, o en Santiago, sí. Pero ¿qué está pasando en el resto del país? Entonces, mientras eso no esté ocurriendo, no hay una sinergia, no hay una intención que implique una modificación en la atención, en la recuperación y en los cambios conductuales. Entonces, no podemos hablar de una política integral. Desde el PACAN, nos podrían dar como un balance sobre 26 años que se tiene ya, que se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. ¿Qué balance ya después de más de 2 décadas? ¿Y cuáles son los retos? Aunque parezca repetitiva, me van a disculpar, sí, claro. Pero es parte de la estrategia, la repetición del mensaje, hasta que el mensaje quede
hay que darle intensidad al mensaje de que aún nos falta un abordaje integral. Y el abordaje integral es la articulación de todos los ministerios del Estado en acción, continua, coherente y de una manera bien articulada, con fondos específicos para también el Ministerio Público, para la persecución, como dicen ellos, del delito de la violencia, que es un delito especializado. Entonces no lo tenemos tampoco. Entonces nos quedan muchas tareas pendientes. O sea, si ya tenemos un modelo, ¿verdad?, que se promueve incluso en otros países como un modelo efectivo, un modelo de prevención, de atención, de sanción, ¿por qué no se replica en el país? Si se celebra en otros países que se presenta el modelo, ¿por qué no se replica en todo el territorio nacional? Entonces tenemos esa tarea pendiente. Soraya, cuando ustedes le hacen estas consideraciones a entidades del Estado, ¿cuál es la respuesta? Bueno, honestamente, falta de recursos económicos y también cambios que suceden constantemente por ejemplo, en las fiscalías cada cierto tiempo, por una política interna se cambian los fiscales. Entonces, fiscales ya especializados donde se invierte un dinero, estamos siempre volviendo a capacitar y a capacitar, entonces como un barril sin fondo. Entonces tenemos que tener un cuerpo de actores que ya están especializados, manteniéndose en el lugar de intervención. Perdóname que te repregunte, el tema de los niños huérfanos, que a mí se me olvidó hacerte la repregunta en el momento. Volvemos al tema de las políticas, de las políticas públicas, que se ha definido como política pública y quiénes son los actores responsables del Estado para crear esos programas de intervención, porque no son niños del distrito, son niños de otras latitudes del país que también necesitan la misma intervención, o sea, un protocolo de actuación que implique la recuperación emocional, como se le explica a los niños. Son niños expuestos a un trauma severo, en muchos casos la madre, ¿verdad?, es asesinada o delante de los niños, y además ese historial de violencia en los que ellos son también víctimas directas. ¿Y quién aborda psicoemocionalmente a estos hijos? Pero ¿a quiénes se les delega la custodia, la tutoría de estos niños? ¿Qué seguimiento le da el Estado? La educación escolar, la alimentación. A veces hay familias que se tienen que fragmentar por los niveles económicos, pues puede estar un niño en una familia y otro niño en otra. Entonces es una realidad que hay que verla con lupa, con sensibilidad, con empatía y con un nivel de conciencia, ¿no? Para tú poder provocar esos cambios e encaminarte hacia un destino que garantice el bienestar de estos niños. Soraya, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Un placer. Sí, pero una cositica nada más. Las autoridades, por medio de la ministra del Interior, anunciaron ayer que hoy van a presentar nuevas políticas de prevención. La pregunta mía era qué hay que hacer, pero creo que tú, cuando hablas de la carencia, con el epígrafe, lo que no tenemos, creo que queda respuesta. Pero la inquietud que yo tenía es si hacen falta legislaciones, más legislaciones. Yo creo que tendríamos que probar primero y establecer un programa, un seguimiento a corto, mediano y largo plazo en la prevención. Entonces, tener más legislación, bueno, depende sobre qué se quiere incidir, qué se quiere sancionar y cuáles son los efectos que se proyectan a través de la sanción. Entonces, tiene que haber una comparación, un análisis crítico entre legislar y la prevención. ¿Cuáles son los efectos de una ley determinada y cuáles son los efectos de una prevención y de crear conciencia en la población? Entonces, yo aprovecho para invitar a los medios de comunicación, que son importantes, aunque también sabemos que están estas plataformas digitales,
que no siempre contribuyen en este proceso de concienciación, pero yo creo que si todos los medios de comunicación, el sector empresarial, las universidades, aunan esfuerzos para cambiar este modelo de cultura machista, podemos llegar un poco más rápido y no tener que esperar 30 o 40 años, sino que podamos hacer un plan que digamos que en 5 años esta cultura tuvo un cambio significativo y que por lo tanto tenemos una reducción significativa de malos tratos y de feminicidio. Gracias, Soraya, por estar con nosotros. Vámonos a pausa. Soraya Lara es, como saben, presidenta de PACAM, y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado durante esta jornada. Un placer estar aquí. Ya venimos. Muchos de nosotros conocen lo que es el Instituto Dominicano de la Aviación Civil, el IDAC. Ese instituto tiene una academia de nivel superior de ciencias aeronáuticas. Creo, si mal no recuerdo, que lleva el nombre de don Jorge Botello, el comandante Botello de la Revolución de Abril. Y con nosotros se encuentra Ana Galvez. Ella es la coordinadora de relaciones de esa Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, que viene con nosotros a hacernos una invitación para una feria de empleo en el sector aeronáutico que se va a celebrar la próxima semana. Ana Galvez, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues sí, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, en el marco de la Semana de la Aviación, abre sus puertas. Su puerta las abre para esos jóvenes dominicanos que tienen talento, que les interesa la aviación y quieren incursionar en este mundo. Tenemos la 4ª edición de la Feria de Empleos del Sector Aeronáutico Dominicano a efectuarse el viernes 5 de diciembre. Eso es en el Complejo Aeronáutico Dominicano, licenciado Jorge Botello Fernández. Eso es cuando vas al Aeropuerto Internacional de las Américas, en vez de subir, tomas el desnivel y va en posición opuesta, hacia la derecha. Y ahí estará nuestra academia. Una pregunta, porque una feria de empleo para un sector especializado, me imagino que no todo el mundo ¿cómo es el asunto? ¿Existe alguna cualificación? Fíjese, en esta feria de empleos tenemos empresas de todos los niveles, empresas de servicio en tierra, tenemos centro de entrenamientos aeronáuticos, tenemos aeropuertos, tenemos el Grupo Punta Cana que estará participando, tenemos Arayet, tenemos un dinamismo de todas esas empresas que intervienen en esta parte de la aeronáutica. Entonces, no es solamente que seas piloto, que sea azafata, sino que existe todo un engranaje detrás de ese sistema aeronáutico y estamos convocando a toda esta juventud dominicana que tenga talento y que apueste a la aviación. Tenemos desde lo que son ingenieros, los ingenieros pueden apostar, tenemos los doctores pueden ir y depositar sus expedientes, tenemos aproximadamente 500 vacantes. Todas esas empresas privadas, empresas públicas se convergen este viernes 5 de diciembre para esperar ese talento dominicano, esos jóvenes que quieren un empleo, que les interesa la aviación, que siempre han soñado con la aviación, que conecten con este sistema aeronáutico, claro, un sistema productivo, ¿verdad?, fundamental para la economía del país, y que puedan conocer cuáles son esas ofertas. Pero no es solamente ir y conocer esas ofertas, es además conocer qué ofrece nuestra academia. Nuestra academia es de nivel superior, como usted mencionaba inicialmente, pero además está certificada por la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI. O sea, que los estudiantes que egresan de nuestra institución pueden colocarse bien en todo el mundo. Entonces, nosotros en estos días, el viernes pasado tuvimos una graduación donde fueron graduados 37 técnicos a nivel técnico superior. Esos jóvenes van a apostar a esta feria de empleos, pero además estos jóvenes dominicanos de otras áreas pueden ir, porque no es solamente la parte técnica, hay personas que están detrás de cámara, que están enfocadas a la parte administrativa, está la parte del derecho aeronáutico, está la legislación aeronáutica, el de transporte aéreo. Entonces, si sé todo lo que es un dinamismo, hay muchos colaboradores de las diferentes áreas, es multidisciplinario el sector aeronáutico. Entonces estamos haciendo este llamado especial a esta juventud dominicana para que se dé cita el viernes 5 de diciembre al Complejo Aeronáutico Dominicano, licenciado Jorge Botello Fernández,
próximo al Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso es nuestra academia y ahí vamos a estar disponibles desde 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Dirán ustedes, por eso es muy lejos. Pues además tenemos transporte. ¡Ah, qué bueno! Nosotros tenemos transporte disponibles en puntos estratégicos de Santo Domingo. Lo estaremos colocando en nuestras redes sociales, idac@rd, asca@rd, y ahí pueden conocer esta ruta y pueden darse cita este viernes. Así que le esperamos a todos estos jóvenes que están interesados, que les interesa la aviación y que lo han visto como algo lejano, que vayan, que tenemos oportunidades para ellos. ¿Existe una preacreditación o usted puede aparecer con su currículum allá? ¿O puedo verificar previamente, digamos, cuáles son las ofertas que hay y poder ponerme en una lista ya previa? No. Usted va con su currículum, puede llevarlo abierto. de manera digital, es abierto a todo el mundo. Usted lo puede llevar de manera digital y puede llenar en impreso. O sea que tenemos todas las oportunidades, todas las facilidades. No existe ningún bloqueo. Usted simplemente se da cita ese viernes al Complejo Aeronáutico Dominicano. 500 plazas. En materia de género, ¿cómo está compuesta la empleomanía del sector aeronáutico? ¿Hay más hombres que mujeres? ¿Las mujeres tienen una participación importante o eso ustedes no lo han contabilizado? Mira, te voy a decir algo importante. En nuestra graduación recientemente, de hecho, el discurso de la directora de la academia estuvo focalizada a esto. De hecho, el 52% de esos jóvenes que fueron graduados eran mujeres. El IDAC le ha dado mucha importancia a esta parte de la equidad de género y por eso contamos con directoras de áreas estratégicas dentro del IDAC que la dirigen. Ana, en la tercera feria de empleos, en la inmediatamente anterior, ¿cuántas personas lograron colocar ustedes dentro del mercado laboral del sector? Mira, este dato no lo tenemos contabilizado de manera directa, pero sí podemos decir que hay unos muy buenos resultados. Esos resultados lo vemos directamente cuando nuestros directivos se reúnen con los empleadores, en este caso los aeropuertos. La semana pasada se realizó el INCAM, y ahí estuvo nuestro director general, el señor Igor Rodríguez Durán, y tuvo algún tipo de cruce de palabras con los empleadores de los aeropuertos. Y ellos manifestaron el grado de satisfacción por esos jóvenes que habían captado. Ustedes saben que la parte de captar las empresas, eso es un derecho propio de cada empresa. Las empresas tienen una vacante y ellos tienen unos perfiles específicos, eso sí. Entonces, estamos en ese proceso de levantamiento de cuáles de esos jóvenes han sido colocados, pero sí hasta ahora hemos visto muy buenos resultados. Y una muestra de ello es que cada día, cada edición de una feria nueva, entonces tenemos nuevas empresas y las empresas que participaron anteriormente entonces nos dan un buen feedback. Hay un sector que está creciendo. Así es, y de hecho nosotros cuando nos toca ya ser pasajero, en mi caso, y nosotros vamos por los aeropuertos y nos encontramos con un joven que nos saluda y nos dice, bueno, mira, yo te conozco, yo entré al sector gracias a la Feria de Empleo. Entonces eso quiere decir que hay muy buenos resultados. Bueno, si mantienen la certificación todavía, es que no han dejado caer el nivel de la academia. Yo le invito a ustedes, si no han ido, eso es maravilloso. Así es. Yo he ido un par de veces con Alejandro Herrera, también José Tomás Pérez, que era ahí. Incluso una vez me invitaron a la Oasis en Montreal, ¿qué tal? Montreal, y hay un respeto que hay por República Dominicana en ese nivel. Aprovecho y dile a Igor que tiene pendiente venir un almuerzo con nosotros. Sí, que claro. para el año que viene, le mandó un mandado con otra gente, pero no tuve la suerte de localizarlo. Y aprovecho, ¿verdad? Y públicamente a comprometerlo. Una fecha. Yo entiendo que hay muchos testigos. No hay pocos testigos. Hay muchos testigos. Nuestros directores están muy Una fecha de prestos, enero, sí. porque ya estamos cerrando. Vamos a hablar de ese mundo maravilloso. Así es. Miren, y debo decirle que la gestión que encabeza nuestro director, el señor Igor Rodríguez, es una gestión que está focalizada al crecimiento integral. El crecimiento integral, vemos cómo la aviación va cada vez en aumento, vemos cómo República Dominicana se está colocando como un referente a nivel regional, vemos cuántas aerolíneas bandera dominicana tenemos en el país, eso quiere decir que hay crecimiento. Pero nuestro director apuesta a este capital humano. ¿De qué vale tener infraestructura, tener capacidad, tener infraestructura, tener desarrollo económico si no tenemos un capital humano íntegro, capacitado a través de la academia, que pueda apostar y garantizar esa seguridad aérea? Así que en este mismo tenor es que está focalizada la aviación dominicana en estos momentos. Era acá tener el comandante Botello, era un hombre de armas tomar. Seguro, ¿no? Seguro. Sí, un hombre de armas. Claro. Bueno, gracias Ana, te han Gracias invitado a ustedes. todos a esta feria de empleo el próximo viernes
el 5 hay muchas plazas abiertas. Contigo vamos a terminar, Ana. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a esta juventud dominicana. Bueno, muy bien. Gracias. Nos vamos con Ana. Bye, bye. Mañana. Vamos, vámonos.